en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vamos a orar. Amado buen Dios, te agradecemos la bendición que nos das de congregarnos, Señor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por sostenernos, por siempre, Padre, proveer algo a la mesa de cada uno de tus hijos, Señor. Y por cada cuidado, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque estamos confiados que es usted quien nos guarda, Señor, del peligro, de la amenaza. Y gracias, Señor, porque por medio de estas acciones de gracias, tu nombre es glorificado, Señor, tu nombre es alabado. Sabemos que es usted, Señor, siempre al pendiente, al cuidado de sus hijos. Y gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que sea de fortaleza, que sea de bendición a cada uno de los presentes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomarla en cuenta, a considerarla, a ponerla por obra, Señor. Y úsame, quiero ser guiado por ti, Señor, solamente exponer el propósito de tu palabra, Señor. Bendíceme, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en relación a algunos textos del versículo 5. ¿Te has preguntado cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios en este instante? ¿Cómo ve tu vida, tus pensamientos, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro accionar? ¿Te has preguntado en eso, Señor, cómo me ves en este instante? ¿Cómo nos ve el Señor? Y bueno, el tema es ordenados por la palabra del Señor. ¿Cómo nos verá el Señor? Derechos, torcidos, derechuecos. ¿Cómo nos verá nuestro buen Dios a la luz de su palabra? Y quiero que analices algo en relación al versículo 5, bueno, los 3 versículos. Cuando el Señor viene sobre su creación, el Señor encuentra un desorden. Y lo vemos en la palabra, no lo busquen. ¿Cómo es que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Desordenada y vacía. Versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cómo te encontró Cristo? ¿Cómo nos encontró el Señor? Pues algo que veo en la palabra, nos encontró bien desordenados. A cada uno de los que conocemos a Cristo en nuestro corazón,
encuentra un desorden. Y dice la Escritura, y porque es bueno y es importante tomar en cuenta cómo nos encuentra el Señor, para que analicemos cómo es que el Señor nos empieza a tratar. Cómo te trata, y eso es para que reflexionemos en dos aspectos de la vida. Número uno, para que nos autoexaminemos qué tan ordenados estamos delante del Señor, y para que tomemos en cuenta cómo debemos nosotros ordenar las cosas. ¿Qué tan ordenado estás y cómo debes de ordenar las cosas? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y el Señor encamine, la palabra encamine viene de una palabra griega, kateusuno. Enderezar, dirigir, encaminar, para que el Señor encamine, para que el Señor enderece, para que el Señor dirija nuestros corazones. Nuestros corazones. ¿Por qué? ¿A poco hay necesidad de que Dios encamine, enderece y dirija el corazón del ser humano? Sí. Porque es un desorden. Tal cual es la tierra cuando el Señor y la tierra estaba desordenada y vacía, así nos encuentra el Señor, desordenados y vacíos. Y viene el Señor Jesús a encaminarnos, a enderezarnos, a corregirnos, a cambiarnos, a transformar nuestros corazones al amor de Dios. La palabra amor aquí viene de una palabra del griego clásico, agape, que quiere decir afecto, benevolencia, festín de amor. Este tipo de amor es un amor desinteresado, incondicional, es altruista, que quiere decir que busca el bienestar de los demás, incluso a costa de su propio beneficio. Se caracteriza por ser voluntario, honesto. Se menciona en la Biblia como la forma más pura de amar, ya que es la manera en que Dios ama a sus hijos y a cada ser viviente. Y dentro de algunas características en relación al amor, porque no sabemos amar, es que este amor es un amor maduro y perfecto. Se trata de amar al otro a través del amor propio, no es posesivo. Se busca el bienestar y la felicidad del otro, se sacrifica el bienestar propio por el de la otra persona. Se puede expresar a través de la paciencia, la comprensión y el alentamiento. Así es el amor de Dios. Cuando viene a nuestra vida a ordenar lo desordenado. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber cómo es que Dios te encuentra y cómo es que Dios te va encaminando, enderezando el corazón para que ames como Dios ama. Y no solo nos encamina al amor de Dios. El plan de Dios es que amemos como Él ama. De una forma desinteresada, de una forma incondicional, sin pensar en que vas a recibir algo, un amor sacrificado. Dios quiere que ames como Él ama. Y no solo encamina nuestros corazones que no saben amar al amor de Dios, sino al mismo tiempo nos va enseñando, nos va encaminando
nos va perfeccionando a la paciencia de Cristo. La paciencia viene de otra palabra griega, hupomoné, que quiere decir resistencia, perseverancia, constancia. Hermanos, ¿cómo ha sido el amor de Dios con nosotros? ¿Cómo nos ha tratado el Señor? Hay una versión que dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Dios quiere que aprendas a amar, que comprendas cómo Él ama. Y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. ¿Cómo es nuestra forma de amar? El Señor viene a poner orden. ¿Sabes amar, hermano? ¿Eres paciente? Aquí ilustra a la paciencia de Cristo. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo es paciente? Jeremías 31, por favor. Y Dios nos enseña, nos capacita, nos va exhortando en su palabra que aprendamos a amar. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una persona que ama solo cuando las cosas están bien no sabe amar. La persona que tiende a condicionar no sabe amar. Si las cosas, si todo va bien, si piensa como yo, si hace lo que yo quiero, como yo pienso, y si mientras las cosas van en esa postura, te amo, pero cuando la gente se equivoca, ahí muestra verdaderamente si sabe amar. Sabemos amar. Cuando algo no te parece, ¿cómo reacciona? A veces, pues actuamos como adolescentes. No le voy a hablar, le voy a cortar vuelta, no la voy a saludar, ya la veo, me pone mal, me molesta, me inquieta, ya no la tolero, y empieza. Eso no es amar. El Señor quiere que aprendamos a amar. Sabemos amar, hermanos, porque es importante. Porque el Señor nos ha amado. ¿Y cómo te amó el Señor? ¿Cómo me amó el Señor? ¿Cómo ha sido paciente el Señor? ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor? Muchas oportunidades. Caes, fallas, te equivocas, resbalas. Desde que tienes a Cristo en el corazón, sigues cayendo muchas veces. ¿Y cuánto amor te ha mostrado Cristo en misericordia, en bondad? Te ha restaurado, te ha guardado, te ha cuidado y te vuelve el gozo de la salvación. Ese es el amor de Dios, y es el mismo amor que quiere que aprendas, que aprendamos a amarnos como Él nos ama. ¿Cuántas oportunidades hay contigo? Y no es que esté uno, le voy a hacer daño para ver si me ama, no. El que ama evita afectar, evita lastimar, evita herir. Pero hablamos del amor como Cristo nos ama. Salmos, por favor, 103. No sabemos amar, hermano. Honestamente, no sabemos amar. Si supiéramos amar,
Bendice alma mía, 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Lento para qué? Ahora observa lo que hace la palabra. Lento para la ira. Te dice este texto cómo debes de hacer o cómo debes de ser, cómo debo de ser cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, cuando alguien me hiere, cómo debo de ser, cómo es Dios. Lento para la ira. Nosotros a la primera ya no soportamos, no toleramos y queremos de volada cortar, herir, afectar, lastimar, porque no somos o no hemos aprendido un poco de cómo es Dios. Misericordioso, ¿eres misericordioso? ¿Eres clemente? El Señor es lento para la ira. Cierra un poco la boca. Cierra un poquito las formas de actuar. De volada se enojan, de volada se molestan, de volada se irritan. No somos nada pacientes como la paciencia del Señor. Oye, ¿cómo es que a la primera ya queremos tirar la toalla? Lento para la ira. Y grande es misericordia del Señor. No contenderá para siempre, ni para siempre, versículo 9, ni para siempre guardará el enojo. Su enojo es temporal. Todavía traes lo que te hizo hace 2, 5, 15, 20 años, ¿no? Ese es el cristianismo en el cual has creído, en el cual te has fincado. ¿Cómo es el amor del Señor? Versículo 10. No ha hecho con nosotros, hermanos, no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si así fuera, hermanos, si así fuera, todos ya habríamos sido consumidos, pero Dios es grande en amor, en misericordia, en clemencia, en paciencia. Si fuera el Señor como nosotros, nadie existiera. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. A veces somos intolerantes a un extremo. Paciencia. Paciencia. Y así llega el Señor. Todos estos no saben amar. Juan tenía unos cuantos meses que Dios lo había ya reclutado para servir al Señor y va a Samaria y no le reciben bien al Señor Jesús y le dice al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y le da un calmante el Señor. ¿Por qué? Porque así llega el Señor a nuestro corazón. No en un corazón desordenado que no es nada amoroso y que el amor que tiene es condicionante, es decir, que lo condiciona a, y no es nada paciente. Y el Señor a eso viene, a ordenar lo desordenado. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Hasta cuánto así tú a solas, hasta cuánto le puedes tolerar a tu esposo? O a tu esposa. No le digas para que no vaya a agarrarse de ahí.
Es importante analizar cómo está ese amor. Y saben algo, hermanos, vemos a la luz de la palabra que Dios es muy paciente y es amoroso. Y eso me recuerda en estos días que hemos estado estudiando Daniel, cómo es que Dios le avisa incluso a un rey gentil, a un rey pagano: hey, vuélvete a Dios. Y le da un mensaje Daniel a el rey Nabucodonosor diciéndole que el sueño que había tenido de aquel árbol frondoso se refería a él. Y le da un consejo Daniel a este rey y le dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cuánto tiempo le dio Dios de misericordia y de amor y paciencia? 1 año, 12 meses. Hasta que le vino ese mal al rey Nabucodonosor. Y ahí nos damos cuenta lo paciente que es Dios. Aún con los gentiles es paciente, muy paciente. ¿Desde cuándo Dios nos ha mostrado amor y paciencia? ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Dios pudo haberle dicho: comieron, en 5 días se mueren. ¿Cuántos días les dio a Adán? ¿No ves ahí la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios? Casi 1000 años. Le dice a Noé: constrúyete un arca, casi 100 años construyendo el arca. ¿No fue paciente con todo el mundo para que se volvieran a Dios? Fue paciente y amoroso. Y eso lo vemos en la palabra del Señor, la paciencia. Porque Dios quiere que nos enderecemos, que se ordene lo que está desordenado, que nos volvamos a Él. Tan es así que vino hace 2000 años y vino como mostrando su amor en la cruz y siendo tan paciente, tanto así que han pasado 2000 años. Y así es el Señor, grande en amor y grande en paciencia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él pudo haber venido inmediatamente, como lo creía la iglesia de Tesalónica, que por eso había dejado de trabajar. Pudo haber venido a los 20 años, a los 25 años, pero no. ¿Y saben por qué? Porque es paciente. Y ciertamente a veces nos llegamos a desesperar. Ya no queremos aguantar, ya, a veces quisieras ya. Pero el Señor nos enseña cómo es grande en amor y en paciencia. Y algo que me llama la atención en el Señor, cuando arregla las cosas, no las arregla con una actitud altiva, arrogante, prepotente, no. Todavía le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y le empieza a hacer una serie de preguntas, mostrándole espacio, tiempo, para que reconociera su error. No llega con arrogancia el Señor a ordenar las cosas. No llega a cortar las cosas, no. Él arregla las cosas con amor y paciencia, ordena las cosas con amor y paciencia. Así es el Señor, vino, se mostró siempre lo que es bien humilde, paciente, amoroso y paciente. ¿Cómo arreglas las cosas tú cuando las quieres ordenar? Vamos a ver el propósito por el cual el Señor nos encamina, nos dirige y endereza nuestros corazones en amor y paciencia.
Volvamos por favor a primera a los Tesalonicenses. Dice el versículo Tesalonicenses 3. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué bonito es el versículo 6. Y aquí viene un asuntito. ¿Por qué el Señor les dice en el amor y en la paciencia de Cristo? Vamos a darle, le voy a dar lectura. Pero os ordenamos, es decir, transmitir un mensaje, anunciar, mandar, dar, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque es importante tener amor y paciencia. Pablo le transmite a la iglesia que se aparten. La palabra apartarse quiere decir que se fijen donde están, abstenerse de asociarse con y evitar a todo hermano que ande como desordenadamente. Ahora, el Señor manda a que te apartes de todo hermano que anda desordenadamente. La palabra desordenadamente viene de una palabra griega, atactos, que quiere decir irregularmente, que es desordenado, insubordinado, ocioso, no arreglado. Y un sinónimo de desordenado que es confusamente, incoherentemente, desorganizado, desarreglado, que no toma en serio las cosas de Dios. Pero os hermanos, ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Según la Biblia dice que te apartes, pero ¿cómo debes de conducirte con él? ¿Cómo debes de ser con él? Ahora, estaba analizando en relación a que Dios también tiene un límite. Adán y Eva le puso un límite a esa edad. En el diluvio, Dios le puso un tiempo para que viniera el diluvio. La gente en Canaán, casi un poquito más de 300 años, y Dios le puso un límite y le dijo, entren y maten hombres, mujeres, ancianos y niños. Hay un límite después de tanto tiempo de paciencia y no querer nada con Dios. A los hebreos en los 40 años les dio 10 oportunidades. Y en la 10ª dijo, no entrarán a la tierra prometida. Cuando Cristo venga por su iglesia, bueno, eso es un límite. Llegará el tiempo que Cristo venga por su iglesia. Mientras tanto, ¿cómo debemos conducirnos con los hermanos que andan desordenadamente? Amoroso, paciente, y no a la primera estar cortando. Hay que ser pacientes. De hecho, en Mateo capítulo 18, primero manda a que arregles el asunto con el hermano. Después busca a 1, 2 o 3 testigos. Después llévalo a la iglesia, y hay un tiempo y un límite también. Pero no debe de ser así de taco. Tomando en cuenta cómo nos encuentra el Señor bien desordenados. Y así como Dios ha sido amoroso y paciente,
Debemos de aplicar esto en la vida de aquel hermano que no quiere tomar en cuenta la palabra del Señor y prefiere vivir de forma irregular, desordenada, insubordinado, que no se sujeta a la autoridad, que es algo ocioso y que quiere hacer las cosas a su modo, a su manera, y que después de algún tiempo se vuelve necio, arrogante, intolerante, rebelde, murmurador, mentiroso y causa problemas en la iglesia. Después de un tiempo, este hermano no entiende. Pero no debe ser uno a la primera vez. Que os apartéis. Y lo menciona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Abstenerse de asociarse con. Cuando veas una persona así, que no es nada subordinada, que al contrario es algo desordenado, que anda confundiendo, que es incoherente, desorganizado, el Señor después de ya platicaste con él, ya dialogaste con él, ya le hiciste ver las cosas, persiste e insiste, apártate. Que os apartéis. Ahora miren qué dice la palabra. Que os apartéis de todo hermano. Puede haber hermanos así. Sí. Ahora, por eso es importante tomarlo en cuenta. Platicar, dialogar, estar ahí. Mira, las cosas no son así, la Biblia está enseñando esto. Pero después de algún tiempo que se vuelve desordenado, necio, arrogante y rebelde, entonces ya hay otra. Ahí está la disciplina eclesiástica, es otro tema que también viene en la palabra. Lo que procede para que no afecte la iglesia, el cuerpo local, la cual es del Señor. Mientras tanto, trata de ser paciente. Trata de ser amoroso. Así como el Señor es amoroso contigo. Oye, ¿cuántas veces se ha equivocado el hermano? No, pues. Y ahorita la enseñanza es para que reflexionemos cada uno de nosotros en qué área, hermanos, estamos desordenados. La palabra, el tema es ordenados por el Señor. ¿Qué área estamos desordenados? Por favor, vamos a los Corintios capítulo 14. Consideremos cómo es el Señor. Si somos hermanos en Cristo, dice, seguid el amor y procurar los dones. 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios ¿de qué? La palabra confusión significa inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, tumulto. Es decir, que Dios no es un Dios inestable, no es un Dios desordenado, no es un Dios que te perturba, no es un Dios de sedición, no es un Dios de tumulto. Y eso dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios espera que nuestra vida sea una vida ordenada, no inestable, no que perturbe, no desordenada. Y debemos de cuenta en qué área es necesario que Dios nos ayude a ordenar. ¿Tendrás algún área de tu vida todavía pendiente por ahí que no está ordenada? La palabra nos enseña y nos va corrigiendo. A Dios le gusta el orden, pues Él es ordenado.
Ahora, no significa que haya aquí una persona que sea, y ahorita lo vamos a ver, en algún área de nuestra vida hay un desorden. El que no vive en confusión sabe lo que hace, por qué lo hace, hacia dónde va, con quién va, por qué. Dios es un Dios de orden y eso ha sido un principio desde que Él creó todas las cosas. Las creó con un diseño y perfecto y en orden. En orden. Vamos al versículo 40, por favor. Pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Con orden. ¿Cómo están las áreas de nuestra vida? Dentro del orden, ¿cómo crees? Volteando un poquito a tu vida, a las diferentes áreas, ¿cómo están las cosas? Ese es un punto. Y número, ¿cómo haces las cosas? Uno, ¿cómo tienes ahorita, si están ordenadas las cosas? ¿Y cómo haces las cosas? Dentro de las cosas que tienes en la vida, ¿qué tan ordenado tienes tu escritorio, la ropa, los zapatos, los trastes, la herramienta, los documentos, la casa? ¿El matrimonio está ordenado? ¿Ya estás casado por lo civil? ¿Ya te casaste por la iglesia también? ¿Ya arreglaste las cosas? ¿Los hijos cómo están? ¿Andan en orden? ¿La administración de los gastos la llevas en orden o no sabes ni en qué gastaste? Los pagos en la escuela, los créditos, ¿los tienes en orden? ¿O ya tienes varios vencidos? ¿Cómo están los documentos de tu casa? El predial, la tenencia, la licencia, la verificación, el pago de agua, el pago de luz, el pago de internet, las tarjetas de crédito. ¿Cómo hay orden ahí? En el trabajo, ¿tendremos algún pendiente por ahí en el trabajo por hacer? En la escuela todavía debes materias. ¿Tienes materias por aprobar o por pagar todavía? En la iglesia, ¿qué tan ordenados somos? Hay muchas áreas. Muchas áreas. Si analizamos, nos examinamos, tengo desordenado esta área en mi vida, no la tengo ordenada. El orden, Dios quiere ordenarnos y nos va a ir ordenando. Y ese es el plan de Dios, que el Señor por medio de su palabra nos va ayudando para ordenarnos. ¿Vives una vida matrimonial en orden? ¿En su orden? ¿O cada quien anda por su rumbo? Primero debemos de empezar con nuestros pensamientos. Ordena las cosas y deben de sujetarse a la palabra para que tengan un buen orden. Y enseguida empezar a ordenar lo que está desordenado. Así que yo creo que todos tenemos algo que ordenar. Examínate, la enseñanza no es es para el hermano que es un desordenado. No, la enseñanza es para todos nosotros, para reflexionar en qué área estamos siendo deficientes en el orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Miren qué dice, vamos nuevamente a Tesalonicenses. Hay otras áreas en la vida.
Versículo 7. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros, dice el apóstol Pablo, quien andaba con él era Timoteo, aunque era joven, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Y aquí agrega algo interesante, porque vosotros mismos, ¿qué? Sabéis. El asunto es que nosotros sabemos, conocemos, estamos enterados de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia nos enseña, nos dice, nos corrige, nos instruye. Sabemos cuál es el orden, sabemos cuál es lo correcto, sabemos cuál es la voluntad del Señor. El problema es saber lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que ordenes, y no obedeces o no obedezco. Ese es el problema. La iglesia de Tesalónica sabía, porque ustedes mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Es decir, que saben, identifican su desorden, pero a veces queremos vivir en él. Ese es por un lado. Hay una versión que dice, pues ustedes saben que deben imitarnos. El apóstol Pablo está diciendo, hey, tienen que seguir nuestro ejemplo. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. No fuimos irregulares, no fuimos desordenados, dice Pablo, no fuimos confusos, desorganizados. Lo que tienes, lo que Dios te ha asignado, lo que Dios te ha comisionado, cómo está según la palabra del Señor, ¿lo tienes en orden o lo tienes descuidado, lo tienes desordenado, lo tienes desarreglado o ni siquiera le has prestado atención? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitar. Hermanos, conocemos la voluntad de Dios. Ya sabemos, esto a Dios no le gusta. No le gusta esta forma de hablar, esta forma de... Ya lo sabemos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Bueno, Dios es paciente y sigue siendo amoroso, está esperando que tomes en cuenta su palabra, que seas ordenado por medio de su palabra y es paciente, paciente. Qué bonito cuando escuchas un mensaje y entiendes que hay que ordenar algo y sales anhelando y deseando, voy a ordenar esto, voy a cambiar esto, voy a quitar esto, voy a hacer los cambios necesarios. Entendí que Dios es un Dios de orden, no de confusión. ¿Qué te ha asignado el Señor, hermano? Y creo que a todos nos ha asignado algo, todos somos responsables de algo. El asunto aquí, ¿qué tan ordenado lo tenemos? El que tiene esposa, bueno, tiene una responsabilidad. El que tiene hijos, el que tiene una casa, el que tiene un coche, el que tiene un terreno, el que tiene un ministerio. ¿Qué tan ordenado estamos siendo? Y el Señor nos enseña aquí, nos está exhortando a que seamos ordenados. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. No anduvimos, no caminamos, no marchamos, no recorrimos, ni transitamos desordenadamente. El Señor nos encuentra desordenados. Y otro punto importante es que cuando quieres ordenar algo, ¿cómo lo intentas ordenar? Hay quienes de volada dicen ya, como el machete, trózalo. No, espérate, no ha sido Dios paciente con nosotros? Ahora hay un límite, claro que hay un límite. Después de hablar 1, 2, 3 y estar hablando y no hacer los cambios, Dios es un Dios también que puso límites.
Y de hecho, la venida de Cristo habla de un tiempo y un límite. Pero hay que ser amorosos y pacientes para poder seguir siendo misericordiosos como Dios ha sido misericordiosos, y no a la primera ya querer cortar, desechar, arrojar. No, espérate. Esperémonos, en ningún momento aceptamos. Hay otro texto en versículo 8. Y eso viene en la siguiente semana. El apóstol Pablo dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, espero que seamos ordenados por la palabra de nuestro Dios. Amén. Reflexionemos en nuestra propia vida. Y si tienes que empezar a tirar lo que no sirve en casa para empezar a ordenar, a veces en la vida podemos tener buen orden en el ministerio y en el matrimonio ser un caos. O tener orden en el trabajo, pero en la casa tener un desorden. Y la enseñanza es para que reflexionemos en forma general. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te agradecemos, Señor, porque eres maravilloso. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a hacer, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, Señor, de qué forma o de qué manera, Señor, nos estamos conduciendo. Y si haya algo desordenado, Señor, fortalécenos, ayúdanos para darnos sabiduría, inteligencia para poder, Señor, ordenar aquello, Señor, que es un desorden, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos del todo ordenados, mas sin embargo, tu palabra nos enseña que esa es tu forma de ser un Dios ordenado. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas y pon los medios necesarios, Señor, para poder, Señor, ser más organizados. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.